¿Qué tal? ¿Cómo están? Sanidad, la Consejería de Sanidad ha tenido que pagar a una paciente aquí en Fuerteventura en torno a 170.000 euros después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bueno, pues por una negligencia médica, una operación que estaba configurada, planificada para programarse y para realizarse y llevarse a cabo en un plazo de 48 horas, era una urgencia o una operación que se debía llevar a cabo con carácter de urgencia. Al final no acabó siendo así y la paciente bueno, pues ha tenido graves secuelas que al final el tribunal ha considerado pues, que Sanidad tenía que pagar a esta paciente, lo vemos. La Consejería de Sanidad ha tenido que pagar 170.000 euros por retrasar una operación aquí en Fuerteventura. La paciente presentaba una patología de columna llamada síndrome de cola de caballo y tenía que ser operada en 48 horas. En caso contrario, podría sufrir secuelas importantes. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias así lo ha terminado ratificando y declara responsable patrimonial de las secuelas que padece desde 2017 por un retraso en lo pautado en los protocolos. El Sistema Canario de Salud alegó en su momento que la mujer arrastraba una serie de problemas lumbares que enmascaraban la situación, pero el perito del tribunal acabó desestimando esa versión. Considera la sentencia que si la paciente hubiera sido intervenida a tiempo, las secuelas habrían sido infinitamente más leves que las que ahora acabará sufriendo para siempre. Bueno, este es uno de los casos, o por lo menos el último, que también puede resultar significativo en relación a las carencias que existen en sanidad, que hemos analizado varias veces aquí en esta mesa y que hoy vamos a seguir comentando. Antes que nada, damos paso, como siempre, a los contertulios que nos acompañan. Javier Tendero, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Viernes ya, encarando la Semana Santa, en la que los niños ya tienen vacaciones y los padres lo sufrimos, o bueno, de manera leve, pero bueno, nunca está bien valorado el trabajo de los maestros, ¿verdad? Es verdad, ¿eh? Nunca está bien valorado y cuando los tienes en casa de vacaciones Lo lo valoras de notas. verdad. Sí, sí. Y nada, bueno, pues contento, ¿no?, de que vayamos entrando ya en esta semana. Bueno, mañana tenemos el carnaval de Día de Tetir y demás, entonces ya empiezan los eventos, empieza el calor y todo parece que sonríe, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tal, Terrorito? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, con mucho calor, pero bueno. Mucho ayer calor, ¿no? Estuvimos por el campo, pero bien. Pero no solamente los padres, los abuelos también. También. Los abuelos también, ¿no? Para ponerle algo de humor antes de empezar a comentar esa noticia que... Sí, una que noticia que nos adelantaba. dejaba, sí, se publicaba ayer, nos dejaba con el cuerpo así un poco raro, porque al final sí es verdad que se han ido dando distintos casos de negligencia y bueno, a todos, quien más, quien menos, pero nos ha tocado relativamente cerca igual algún caso de esta órbita. Pero al final, Javier, no deja llamar la atención y a mí siempre se me plantea la pregunta en estos casos de si la negligencia es fruto de un descuido puntual y parcial de un sanitario o de un médico, o dos o tres, o si esto responde a una reacción en cadena de un sistema sanitario que tiene cositas que mejorar, ¿no? Sí, yo creo que la negligencia parte de la saturación sanitaria que tenemos en Canarias, ¿no? En general en el Estado hay una saturación, pero en Canarias probablemente lo notamos más por el tema de la población flotante, que bueno, que aumenta sin duda la cantidad de pacientes que tienen que atender los sanitarios día a día. Y no solo atender los sanitarios, es que muchas veces nos olvidamos que los procesos administrativos en la sanidad también llevan al personal administrativo saturado, ¿no? Lo siguiente, no hay manera de gestionar todos los expedientes que pasan día a día por las manos de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha intentado paliar un poco con todo el tema de la teleasistencia, del tema de citas telefónicas, tal, pero al final yo creo que ha venido esto también un poco a complicar todo este asunto, ¿no? Porque antes, bueno, pues la gente iba al hospital, se iba con su papelito de usted tiene la intervención mañana o la cita mañana tal, y ahora es llame usted, le damos la cita tal, ahí es que no se la habíamos apuntado, que al final todo esto ha ido en detrimento de la calidad del servicio al cliente. Pero ¿quién es el responsable en este tipo de negligencia? Hombre, yo creo que el responsable, bueno, es todo el aparato de sanidad, ¿no? Sí. Puede estar en el nivel médico, puede estar en el nivel administrativo, pero yo estoy con Javier, estamos en la saturación, la carga de trabajo, ¿no? Pero esto no... Yo recuerdo hace poco, un mes y pico, una chica que acudió al centro, que la mandaron para la casa, que volvió a acudir al centro, que la volvieron a mandar, y al final murió.
y son eso es muy grave. Sí. Bueno, ¿qué puede haber más grave que la muerte de una persona, no? Que tú te quedes con secuelas, pues sí, también, porque te rompen la vida, pero que fallezca... y se dan casos también, claro. Sí, pero no solamente en las televisiones veo noticias esas que dan, no a cada momento, afortunadamente, pero se dan casos de verdaderas negligencias, ¿no? Yo estoy viendo aquí ahora, ayer o antes de ayer leí algo, así por arriba, que en lo que es el servicio de urgencias del Hospital Insular aquí, del Hospital Virgen de la Peña, están demandando creo que son 5, que necesitan 5 médicos más para poder... Sí. Claro, eso, si no ese trabajo alguien lo está haciendo y alguien está soportando una carga de trabajo, sí, que llega un momento que lo satura, que le crea estrés, y no hay respuestas de sanidad, y siempre estamos no sé si es que necesitamos tener más población o... No sé. Realmente aprovecho ese guante que lanza Astero, porque justamente en estos días se anunciaba que durante el primer trimestre del año aquí en Fuerteventura la Consejería de Sanidad, bueno, pues aportaba o incorporaba al sistema 6 nuevos especialistas. Los especialistas incluían anestesiólogos, neurólogos, pero realmente la oposición todavía, Coalición Canaria en concreto, sigue pidiendo que, bueno, faltan otros especialistas, faltan alergólogos, microbiólogos, un foniatra que estaba viniendo a Fuerteventura y que ha dejado de venir desde finales de 2022. Bueno, esta es la situación ahora mismo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha incorporado 6 nuevos especialistas al Hospital General de Fuerteventura, una contratación que se ha producido en el primer trimestre del año y que correspondería a 2 neurólogos, un médico de urgencias hospitalarias, un anestesiólogo, otro de anatomía patológica y un médico internista. Con estas incorporaciones, la Consejería considera que da una respuesta a las urgencias hospitalarias, aunque cabe recordar que Coalición Canaria había denunciado esta semana el deterioro de la sanidad majorera debido precisamente a esta falta de especialistas. El diputado Mario Cabrera hacía hincapié también en un alergólogo y un microbiólogo que se han ido de Fuerteventura. Justamente lo que comentaba ahora mismo Otero Brito, que bueno, siguen faltando especialistas, ¿no? Sí, pero aparte del tema de especialidades, que es verdad que hay un déficit, yo no sé a qué se debe el déficit exactamente. Es verdad que que hay gente que para proseguir su carrera a Fuerteventura se les queda estrecho, muy corto, porque eso justo lo hablábamos aquí, pues no tiene posibilidades de asistir a cursos de reciclaje, de puesta al día. Incluso investigaciones, lo comentaba Javier también. Pero tenemos que tener en cuenta que a la gente no le gusta ir con un cuadro un poco a los centros de salud, porque no confían en los médicos de familia, los médicos de cabecera que tienen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues, inmediatamente a lo mejor se van a los servicios de urgencias, ¿no? Y los servicios de urgencia, pues me imagino que no podrán despachar a una persona y decirle, no, usted no tiene nada, mire, vaya al centro de salud, que es donde lo van a atender, le van a atender bien, pero la gente insiste y quiere que lo atiendan en urgencias en el hospital. O se corta eso por lo sano, pero claro, el médico no puede tomar la responsabilidad de decirle, váyase usted, porque después ocurre cualquier cosa por el camino, es que el médico lo mandó para la casa, ¿no? Es que también hay un ingrediente de responsabilidad ciudadana ahí en la toma de decisiones, de tener cabeza, Javier, y de decir, bueno, en lugar de acudir directamente a urgencias, vamos a tomar ese paso previo que es ir a la atención primaria. Es que se dan también esos casos. No, a la atención primaria, pero a urgencias, porque también tienen un servicio también, de urgencias en la atención primaria. Claro, ¿no? Pero ¿te refieres a pedir cita previa, por lo menos? O... No, yo me refiero que la persona que necesita una atención instantánea, porque tiene un dolor en el estómago y necesita ir a urgencias, pero urgencias en el hospital. Sí, en el hospital. No, en el centro de salud. En el centro de salud, ¿no? Pero también se dan casos como dice Tero, lo de que te mandan para casa y ni te miran. Quiero decir, claro, además yo voy a poner un ejemplo. Ese es el problema, ¿no? De hace 2 o 3 meses, a principios de año, me parece que fue, o a finales de
del año pasado. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha yo- incorporado 6 nuevos especialistas. Cuéntanos, sí. No, bueno, pues que acudí con mi hijo, que llevaba varios días pues pachucho, con mi hijo de 3 años tenía en ese momento, pachucho, con vómitos y tal, y yo le veía mal aspecto al niño, con pálido y tal, y fuimos a un centro de salud, y la médico que nos atendió ni siquiera se acercó al niño. No, en el momento que le puse la cartilla al niño encima de la mesa me dijo, quítela de ahí, no, porque no sea que nos vayamos a contagiar de algo. La cartilla. Y dije, no, ¿usted es médico o qué? No se preocupe. Y me decía, no se preocupe, papá, es un resfriado, no pasa nada. Y yo, pues no lo mira, no, se pondrá bien, vale. Yo veo que el niño sigue malo y entonces por la noche sí que acudo, porque esto era en urgencias del centro de salud, sí. No su médico, urgencias del centro de salud. Yo acudo por la noche al ver que el niño no mejoraba, acudo al hospital y efectivamente el niño estaba deshidratado de los vómitos que tenía y tal, la otra ni lo había mirado y quiero decir que al final mucha gente tiene la sensación de que cuando acudes a ese tipo de urgencias te miran como un trámite y acaban yendo al hospital, ¿no? Porque allí, bueno, pues si le tienen que poner al chiquillo un gotero, se lo van a poner porque del hospital sí que no sales sin que te miren bien mirado. Quiero decir, no te sientan en una mesa, prácticamente uno tiene la sensación, y eso me parece grave, que cuando vas a unas urgencias de un centro de salud te están haciendo el triaje. Te hacen o sea, el triaje te lo hacen 2 veces. Una vez cuando entras a triaje y una segunda vez cuando te sientan a 3 metros del médico, con la mascarilla y tal, y al niño ni lo miran. Y dices, oiga, además, es algo que hace poco escuchaba un médico hablar de ello, ¿no? Porque con lo de la atención telefónica, sí. Incluso el médico se sorprendía, ¿no? Porque él decía que él, para diagnosticar a un paciente, lo que le habían enseñado en la facultad, que tiene que examinarlo, ¿no? Y mirarle la lengua, la garganta, era un estomatólogo, ¿no? Pues mirar todo, palparle, lo lógico que tiene que hacer un médico, ¿no? Y claro, dice que desde la pandemia hay médicos que diagnostican por teléfono. Tosa usted por el teléfono, usted debe tener laringitis. Imagínese las cosas que pueden pasar sin que un médico te examine y te diagnostica por teléfono, ¿no? Más casos, claro. Y claro, es que este tipo de cosas a las que hemos ido, por culpa de la saturación también, que yo entiendo que el personal sanitario en muchos centros está saturado, pues no es normal que pasen estas cosas porque seguirán pasando más negligencias y más asuntos de estos. ¿Qué tiene que pasar? Pues que los gobiernos autonómicos doten de más recursos a la sanidad pública, no hay más. No sé, Tero, ¿qué piensas en este sentido sobre la despersonalización de la sanidad, en este sentido en la pandemia? Es verdad que, como decía Javier, hay cada vez más consultas telefónicas y se está dejando... Sí, es verdad. Yo me crié con pocos médicos, es verdad, porque con pocos médicos quiero decir, yo pues no iba mucho al médico, ¿no? Por suerte. Pero, hombre, después ya avanzando el tiempo, pues uno va necesitando más contacto con los profesionales de la medicina y yo estoy hecho a que el médico me mire, me diga, me abra la boca y no siga haciendo eso que está haciendo, que lo veo que está usted más lleno, más tal, afloja un poco el potaje y el gofio, ¿no? Pero claro, eso, el tema de por teléfono, nunca me ha tocado una consulta por teléfono, salvo para pues, los que tienen ya mi edad, pues para que te renueven la receta, sí, claro. O, ¿me entiendes? Pero yo no lo he sufrido en mis propias carnes, pero supongo que un médico, si no te ve, porque ahí dice que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y en la cara muchas veces, pues reflejas tú cómo te sientes por dentro y cómo... Porque cuántas veces nos pasa, pues vi un amigo y no tiene buena cara. No, la cara no... Y después no tiene buena cara y resulta que esa no buena cara, pues era, oye, que tenía un principio de un cáncer sí. Porque además los médicos, los buenos médicos, que han sido los médicos toda la vida, han sido así, con una mirada y con ver a un paciente, como están acostumbrados a ver todos los días un montón de pacientes, al que está malo, con una mirada saben que está malo. Ya le harán las pruebas para ver de qué tal, pero
dice, este no tiene buen aspecto. Sí, y sin contacto embargo, visual. muchas veces, yo que soy un hipocondríaco reconocido, muchas veces vas al médico y ya me con mirarte, mira, como por mucho que digas que estás malo, yo te estoy viendo y tú estás perfectamente. Sí. O sea que... Sí, ese tipo de circunstancias también ocurren, pero al final estamos hablando de cuando hay por lo menos un médico que nos puede revisar, aunque sea telefónicamente, pero ahora aquí en Fuerteventura, que no hay estos determinados especialistas, por ejemplo, en el caso del alergólogo, viene ahora la temporada donde entiendo empiezan ya las alergias con la primavera y demás, no hay alergólogos, falta también, decía Coalición Canaria, el microbiólogo y un foniatra que comentaban, estaba viniendo de Gran Canaria aquí a Fuerteventura el año pasado y a partir de octubre ya no viene. Ya dejó de venir. Exacto, entonces no sé cuál es, entiendo que tiene que ser el Cabildo el que reclame esto a la Consejería de Sanidad o cuál es el procedimiento. No, esto depende, esto del Cabildo no es, esto depende del Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, ¿no? Pero ¿quién tiene que dar ese primer paso para reclamarle a Sanidad que ponga estos especialistas? Reclamar la sanidad lo tiene que reclamar desde el Gobierno de Canarias, Es decir, ellos mismos. el grupo, la oposición o quien La tenga que ser, oposición claro. o el gobierno, el que sea. Oiga, Porque- mire usted que no hay alergólogo en Claro. Fuerteventura desde octubre. Sí, pues, claro. Como es el caso, porque al final Pues- todo esto depende del Cabildo ni pincha ni corta Los al final. diputados. Los propios diputados, Hombre, claro, en el este caso Cabildo- de Mario El Cabildo puede hacer una declaración Puede de decir también, tal, pero al oiga, final... presión, estamos- pero... Claro, esto va a depender... Estamos de- abandonados en este aspecto de la sanidad y yo estuve en un tiempo que venía un especialista que venía del Hospital Insular y venía aquí, no sé si era, yo no recuerdo si era todos los meses o cada 2 meses, un tema de circulación, del síndrome del escaparate ese que le dicen, ¿no? Y venía, pero después ya no, después ya pues había que ir a Gran Canaria, ¿no? Coger el avión, irte a Gran Canaria, pasar consulta en el hospital y volverte para acá. Con lo que O sea, eso supone es otra al cuestión final. también, claro, el otro día comentábamos aquí, y, oye, pues es una grandísima noticia, la incorporación desde, creo que era de junio del año pasado, de la unidad de oncología radioterápica, que es fantástico y Sí, muchos ahí se ha pacientes... trabajado mucho. Claro, es uno de los mayores logros de los últimos años en la sanidad aquí en la isla, pero claro, más allá de esa unidad en concreto, sigue habiendo muchísimos pacientes que se tienen que desplazar a Gran Canaria, quedarse allí con el coste, bueno, coste económico no, porque en teoría lo sufraga la Consejería de Sanidad, pero sí que el coste físico de tener que desplazarse. Y muchas molestia, veces ¿no? también coste económico, porque por mucho Sí. que te sufrague la estancia y el viaje, Sí, lo que pero- sea, pero a lo mejor es un padre que También, tiene que claro. perder de trabajar o perder o cerrar el negocio durante el tiempo de tratamiento. Quiero decir que al final Sí, sí. salir De forma a u otra. otra isla muchas veces te trastorna también económicamente en tu actividad diaria, ¿no? O sea, que Está y eso claro no se que tiene el en hecho cuenta. insular te va siempre. Claro. El hecho insular, pues siempre tú. La doble siempre- insularidad que le dicen. Sí, o triple. vas a triple, tener- claro. Siempre, para algunas cuestiones, siempre vas a tener que desplazarte porque pues no es lo mismo los equipamientos que pueda tener el doctor Negrín o el Hospital Insular que el Clínica Virgen de la Peña y eso uno lo entiende. Pero hay cosas que parece que son más elementales que sí que tenían que tener, pues no sé, como mínimo un especialista, si no 2, si no 3, ¿no? Depende también las cargas de trabajo que tenga. ¿Y de qué tiene que depender, Tero? Porque el otro día hablábamos aquí de las ratios, de que ese criterio de las ratios no puede ser, digamos, el criterio a tener en cuenta siempre, porque son personas lo que hay detrás. Sí, sí, evidentemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo digo porque habrá gente en sus casas preguntándose, bueno, yo por vivir en Fuerteventura, por esta lotería de la vida que nos pone en un lugar o en otro, ¿tengo menos derecho que una persona de Gran Canaria, de Tenerife? Yo, hace 4 años, cuando estuve en campaña, vino una candidata una candidata que iba al Parlamento, candidata nacional, ¿no? A hacer campaña por Fuerteventura y tal, y la estuve acompañando y recuerdo que fuimos a una asociación de enfermos de cáncer precisamente y recuerdo que una de las reivindicaciones de esta gente, ¿no? Era que, bueno, que lo de las ratios no se debería aplicar porque, bueno, quiero decir, al final somos personas y tenemos el problema de la insularidad, ¿no? Que tú no puedes aplicar lo mismo en Murcia, que por carretera te puedes desplazar tal, que aquí en las islas que te tienes que ir en avión. Bueno, pues esta candidata salió con el tema de las ratios, no es que las ratios, tal, no sé qué, y le dije, mira, no, Eva, adelante la desautoricé y con razón y lo sigo manteniendo. Yo pienso que esto de las ratios es un tema que en la península está muy bien, pero que en las islas no se puede aplicar. Es decir, yo como ciudadano tengo que tener el mismo derecho a salvarme que un señor que vive en Murcia o que un señor que vive en Toledo o que en Sevilla. Y lamentablemente con el tema de la insularidad y las ratios no es así, porque si a mí me da un infarto en Jandía,
no tengo las mismas posibilidades de salvarme No, evidentemente. que si me da en Madrid o en Toledo. Evidentemente. Por lo tanto, como la sanidad debe ser universal y nos debe dar el derecho a esa salud que la Constitución nos garantiza, ¿no?, de alguna manera, entiendo que lo de las ratios aquí debería eliminarse. Y lo que se debería ver es la población real, la cantidad de casos que tenemos, porque eso sí que es marca, ¿no?, la cantidad de casos, por ejemplo, cuántos infartos hay, aunque no sea de gente residente, sea alguien que ha venido en un barco de turista, tal. Sí, población turística. Y si tú tienes tantos casos de infarto, pues debes tener una unidad de hemodinámica funcionando para tal. Quiero decir que todo esto debe ir sobre casos reales, no sobre ratios de población. Porque nosotros claro. tenemos una población flotante brutal, Sí. que casi es el doble de la población real que tenemos, ¿no? Sí, lógicamente también el otro día, y a mí me parece curioso siempre cuando hablamos de desde qué lugar se tienen que tomar las decisiones, desde qué instituciones. Resulta que, por ejemplo, cuando hablamos de los molinos, nos quejamos de que los molinos o las decisiones de los planes de ordenación se tomen, por ejemplo, desde Europa, sin mirar la realidad archipelágica. Entendible, en cierta medida, con matices, pero se comprende. Y luego desde la propia comunidad no se tienen en cuenta las realidades concretas que pueden tener cada paciente. Yo sé que son temas diametralmente opuestos, pero en la raíz, que es el lugar desde el que se toman las decisiones, que puede parecer una nimiedad, pero es que yo creo que tiene más importancia de la que uno a priori piensa. Desde dónde se toman las decisiones que afectan al ciudadano, cuanto más lejos esté esa persona que toma las decisiones, tanto a nivel físico como a nivel, entiendo, de realidad mental, peor. No, y esto es otra cosa que muchas veces te dicen, ¿no?, con el tema de las distancias. Te dicen que una persona que vive en un pueblo de Castilla y León también tiene lejos del hospital, ¿vale? Perfecto. Pero tiene un hospital al que puede ir en coche o en ambulancia a todo meter, por la carretera, por la autopista, por donde sea, por la autovía, y llegar a un hospital en el que le van a tratar. Aquí te ves abocado a coger un helicóptero si necesitas esa urgencia. Y si hay viento, ese helicóptero no puede salir. Quiero decir que muchas veces aquí, para bien de la isla, porque es una característica de nuestra isla, que para determinadas cosas está muy bien el viento, para eso se llama Fuerteventura, ¿no? Pero el tema de el viento muchas veces evita o no deja que los helicópteros salgan, y una persona que necesita ir al hospital de referencia de Las Palmas, aquí se queda. Y eso yo creo que no está bien. De lo que dice, vaya viento todavía. Sí, bueno, seguimos avanzando en este sentido hasta hora de la mañana, 10:25, siempre con la preocupación sobre la sanidad, pero tenemos que avanzar también con otra cuestión que nos tiene bastante alarmados desde hace muchísimo tiempo, por desgracia, aquí en la isla, es el de los problemas de agua que no paran de llegarnos. Y bueno, pues en este sentido el Cabildo de Fuerteventura está intentando, a través de ese mecanismo de la emergencia hídrica, seguir poniendo por lo menos algunos parches que solucionen la situación. Fuerteventura sigue dando pasos para buscar soluciones al problema del agua en la isla. Ayer se formalizaba la contratación de los proyectos de interés insular para reconfigurar la red hidráulica. Se trata de 3 actuaciones acometidas para ofrecer una solución real y definitiva, así lo calificaba el presidente Lloret, y abastecer a toda la población. Desde la Corporación Insular destacan el mecanismo de la emergencia hídrica como el paraguas jurídico que ha permitido. Bueno, ahí lo estaban comentando, tuvimos unos pequeños problemitas de audio. En cualquier caso, lo que hablábamos, ayer el Cabildo de Fuerteventura formalizaba esa contratación de los proyectos de interés insular para reconfigurar la red hidráulica de la isla. Bueno, pues gracias a ese paraguas de la emergencia hídrica, Tero, realmente no sé si esto está funcionando a nivel concreto de solucionar los problemas de agua que sigue teniendo la gente, o todavía está en el aire. Yo no sé si van a solucionarlo y si llegan a tiempo para solucionar, por ejemplo, el verano. Mira lo que nos ha llegado ahora por adelantado, ¿no? Estos tremendos calores, ¿no? Y que aquí, bueno, en algunos sitios han sido tremendos, pero por ejemplo en Gran Canaria, en Lanzarote, Gran Canaria, creo que tuvo ayer pues 38 grados por ahí por el sur, ¿no? Yo no sé si van a llegar a tiempo. Tengo entendido también que están adquiriendo agua a algún que otro propietario por ahí de pozos, de catas, ¿no? Del Oasis Wildlife también, ¿no? Creo que están, sí. Pero de cara al verano se nos presenta un panorama muy oscuro. ¿Y qué hay que hacer? Pues algunos abogan, no, dejen de mandar agua agrícola, y los agricultores, entre los que yo me incluyo, aunque pues decimos, pero dejen de llenar piscinas, que también, ¿entiendes?
yo qué sé, primero estuviste años y años y años, planten olivos, planten parras, planten árboles, planten acacias, y ahora me dice que no hay agua para que eso no se seque, ¿no? Y todo eso que trabajó, porque hay gente que, bueno, que su presente y su futuro son los olivos. Hay gente aquí con, bueno, y tenemos un aceite de una calidad extra, super extra, ¿no? Que yo no sé, yo creo que cualquier tipo de inversión que se esté programando ahora mismo en Fuerteventura, lo primero que tiene que tener en cuenta es el tema hidráulico, el agua. No podemos estar viviendo de festivales de medio millón, de 1 millón de euros, aquí, allá, por todos lados, porque es en todos lados. Venga fiesta, venga esto, no. Perdón, aquí los recursos económicos hay que destinarlos a solucionar el problema del agua, porque sin agua, hasta la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, se agota, sí, ¿no? Sí, nos va al garete, ¿no? Sí, pues yo creo que en este caso no es un problema económico el tema del agua. Quiero decir, no es un problema de recursos económicos, los recursos están, los recursos han estado. Yo creo que ha sido un problema de gestión durante muchos años, porque al final los problemas están detectados. ¿Cuál es el problema de la red de Fuerteventura? Que es una red de distribución de agua obsoleta, que tiene un montón de fugas de agua, porque no sé dónde leí, ¿no? Que era la cantidad de agua que se pierde es muy superior a la cantidad de agua que se consume. Pero eso te pasa, Javier, hasta en Londres. Sí. Y yo nunca me lo imaginé. Hay una cantidad de pérdidas. Pero se va realizando una renovación de esas redes que aquí no se ha hecho, porque no se ha planteado un plan para ello. Se van tapando agujeros. Yo ayer que estuve en la rueda de prensa que dio el equipo de gobierno en pleno del Cabildo, me pareció interesante. Nos repartieron también lo que es el plan hídrico, ¿no? para la isla, ¿no? de rescate hídrico. Me parece interesante, me parece muy ambicioso el plan. Pero los planes están bien sobre el papel, pero lo importante es llevarlos a cabo y ejecutarlos. Porque aquí, repito, los recursos están, dinero hay para todo, dinero hay para los festivales, para las fiestas, y también hay para la sanidad, quiero decir, para las carreteras, para el agua. Ayer, nada más empezar la rueda de prensa, había unos pequeños problemillas de audio y el presidente saltó con una proclama un poco electoralista, pero que estuvo bien, estuvo graciosa, que dijo que, bueno, hemos venido aquí, Juan Nicolás y yo, a solucionar los problemas de carreteras, los problemas de agua, y a ver si solucionamos también el problemilla de sonido, pero que al final, bueno, creo que debe ser una legislatura de 4 años, debe tener un plan clarísimo de gestión, de renovación de esa red hídrica y no parar. O sea, los parches, bien, pero tener también un equipo de gente que esté continuamente renovando esa red, porque dinero hay. Lo que pasa es que yo entiendo también que, bueno, que otra vez estamos con la saturación. Si hay una rotura fuerte en un sitio, se va todo el equipo allí a reparar, y lo que es la reparación continua, ¿no? La renovación continua se queda sin ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tiene que haber un plan claro, que esa ruta sea de seguido, ¿no? Sin parar, continua, y bueno, y que se lleve a cabo. Es curioso porque los espectadores, entiendo, nos escucharán hablar de planes, de redes, de, bueno, pues intentar solucionar los problemas hidráulicos, y el otro día nos llegan de vez en cuando, ¿no? Pero el otro día nos llegó a las redes sociales de Fuerteventura Televisión un caso concreto de un hombre, un ciudadano de La Lajita, que nos contaba su caso particular con los problemas del agua. Esto estamos teniendo en cuenta que fue hace 3-4 días cuando nos envía el mensaje, es decir, ya algo posterior a cuando se habían anunciado que se ponían en marcha los, digamos, recursos de la emergencia hídrica, se habían hecho la foto, en fin. El hombre nos contaba que lleva 1 año con cortes de suministro, que de los días del mes prácticamente el 60% de los días tienen cortes que hacen inasumible llevar a cabo, pues, una gestión del agua normal, ¿no? Medianamente decente en su casa. Y que incluso, desconozco los detalles de este caso concreto, pero de lo que voy a comentar ahora, pero decía él por lo menos que había incluso cerrado un colegio en La Lajita por los problemas del agua. Es decir, hasta ese punto, que a mí me parece demencial, que cierren un colegio por los problemas del agua.
Claro. Entonces, claro, me Si pregunto... tú no tienes agua en el colegio, ¿cómo Lógicamente. todos esos niños Claro. a qué baño van? Sí, son problemas también derivados no solo de, obviamente también la agricultura, muy importante en la isla, problemas concretos en las casas, pero hasta el punto de cerrar un colegio, eso yo creo que le da ya otra envergadura al problema de decir, hombre, está afectando incluso a un derecho básico como es la educación. Y un derecho básico y... No, hombre, y al trabajo. No, También, claro, y es que por supuesto, Tero lo trabajo. decía, el verano se acerca y el verano se acerca con viso de ser fuertecito en cuanto a calor y tal. Imagínate que esta emergencia hídrica o que una zona se quede sin agua y sean hoteles en los que hay un montón de turistas y tal. Imagínate la imagen que damos de cara al exterior en nuestra principal industria, ¿no? Que Sí, igual así los les toca turistas más. digan, A lo mejor que les los toca más el turistas turismo. digan, oiga, que no tenemos agua aquí en el hotel y nos hemos quedado 3 o 4 días sin agua. Parece que a algunos les dolería más El que daño que, cerraran... el daño que puede hacer eso, sí, pues a nivel económico nos hace daño a todos. No, no solamente que se queden, sí, y que no tengan agua en las piscinas. Sí, sí, sí. Claro, sí. claro, a algunos les dolería más que cerraran un hotel a que cerraran un colegio. Por eso digo que habrá recursos, pero claro, hay que ejecutar los planos. Y que todos los recursos, antes que vayan más recursos ahí, porque si hay que acelerar cuestiones, si hay que acelerar contrataciones. Porque del agua es que, bueno, nosotros hablamos en nuestras casas que nos quedamos a veces sin agua y está uno que se sube por las paredes, que no tengo agua, que no me puedo duchar, que no tengo agua para el baño. Es que es verdad que también nosotros no somos todo lo precavido que la administración muchas veces te exige y te dice, oiga, esta vivienda lleva, o este bloque de vivienda lleva unos bidones de tanta capacidad y en muchos casos individuales no tenemos un bidón para aguantar, pues no sé, un día, 2 días sin agua, no tenemos un bidón en la azotea, ¿no? Eso también es importante que la gente se vaya concienciando porque los problemas del agua y cada vez irán a más. Entiendo irán a también, más. entiendo que en ese problema de planificación entra también lo que es digamos, el hecho de que se haya cuadruplicado la población de la isla en 40 años, de 40.000 personas a algo más de 120.000. Esto hace que la red hidráulica, evidentemente, se quede obsoleta con mucha más facilidad y la falta de gestión o la falta de previsualización de esta cuestión. Lógicamente nadie iba a pensar hace 40 años que íbamos a llegar a este punto de quizá sobrepoblación, no lo sé, pero por lo menos sí que hace 10, 15, 20 años ponerse en marcha antes de llegar a este punto, ¿no? Yo creo que más, ahí yo creo que el tema de la población no afecta realmente. Yo creo que el problema es que nuestra red hidráulica tiene muchos años, muchos años, y es muy larga. Pero mucha se ha renovado. Sí, también, se ha renovado, pero con claro. inversiones fuertes. Sí, 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 sí. O sea, si la inversión, ya digo, dinero hay, pero claro, tenemos una red tan larga, la isla es enorme. Sí. Entonces eso es complicado y o pones un plan muy cerrado y Aunque muy tal. ella dice, no, pero es que hay plantas. Digo, sí, pero cuando la planta, por las circunstancias que sea, el módulo no funciona y tienes que enviar agua pues por ejemplo, del centro de producción de Puerto hasta Gran Tarajal, o incluso más abajo, Son hasta La vías Lajita, enormes. ¿verdad? O incluso para arriba, a Corralejo y viceversa, ¿no? Y siempre, yo no sé por lo que ocurre eso, porque ya te digo, el otro día estuve viendo en Euronews, Londres, que tiene un porcentaje de pérdidas, que es bárbaro. Y yo dije, pues yo pensé que esto de las pérdidas era solo en Fuerteventura, pero un porcentaje, no quiero exagerar, pero creo que era próximo al 40% de pérdidas en la red, ¿no? Y aquí uno se tira la pelota a los otros, es que tú no hiciste, mire, Y tú más siempre. señores, seamos serios. Aquí todos los que están ya estuvieron y tienen aspiraciones a volver a estar. Todos los partidos políticos han pasado por el gobierno insular, todos han estado en el consorcio de abastecimiento de agua y no sirve que tú me digas que la responsabilidad es de aquel, porque además no sirve. Yo lo que quiero son soluciones, no que me digas quién es El culpable, siempre buscando culpable, culpa. ¿no? Y sí que hay que romper una lanza a favor del consorcio de abastecimiento de aguas, que a pesar de todos los problemas, siendo un organismo público, nos permite tener un agua barata comparado con otros sitios que son empresas privadas y que lo que paga la gente por ahí por el agua. Los años que hace que no se sube Por eso, afortunadamente, precio del agua, tenemos ¿no? el consorcio de abastecimiento de aguas, pero sí que es verdad que, bueno, que hace falta renovar esa planta hidráulica. Bueno, pues esperemos que así sea, por supuesto, porque muchas de esas personas, como comentábamos, este caso particular, pero
al final no dejan de ser muchas, sobre todo en el sur de la isla, que siguen viéndose afectadas por esta cuestión. Seguimos avanzando hasta hora de la mañana, 11 menos 20, en la cuestión, bueno, evidentemente la clave política del día, yo diría que de la semana, y yo diría también, Javier, que seguramente del mes, sí, que es ese requerimiento de la delegación del Gobierno de España al Cabildo de Fuerteventura, con la intención de que la institución insular revocara prácticamente todos los acuerdos a los que había llegado en el Pleno desde el mes de diciembre. El Cabildo de Fuerteventura ha rechazado el requerimiento de la delegación del Gobierno, una petición que se realizaba desde la institución para que el Consejo Insular revocara las decisiones tomadas en pleno desde el pasado mes de diciembre. El presidente Lloret se ha manifestado a razón de lo que consideran los servicios jurídicos de la corporación. Según ha comentado, el requerimiento no se ajusta a los requisitos legales pertinentes y además considera que sí se ajustan a derecho las resoluciones de la Administración Insular en base a la legislación y la jurisprudencia. Acabamos de aprobar en Consejo de Gobierno rechazar el requerimiento que se hacía desde la delegación de Gobierno, se hacía hace algunas semanas, bueno, en el requerimiento del delegado del Gobierno, digamos, siempre con un profundo respeto institucional, se hacía una alusión a una denuncia del 17 de enero que no se especificaba, bueno, y se hacía una propuesta que no era de anular todos los acuerdos del Consejo de Gobierno, decía que proponía que se anularan los acuerdos, salvo que, y se daba un mes de audiencia, salvo que se acreditara que jurídicamente no era necesario, y es lo que hemos hecho. Bueno, esas eran las palabras de ayer del presidente Lloret en rueda de prensa. Javier, tú estuviste allí, ¿no? ¿Qué sensaciones te dio el presidente? No sé si te pareció convincente lo que comentó, no sé, ¿con qué te quedas de esa comparecencia? Bueno, yo creo que, ahora comentaré mi opinión, pero ayer lo que se dijo es que ante el requerimiento de delegación del Gobierno, lo que se había dado era respuesta por parte del gabinete jurídico del Cabildo, de la institución, no de Juan Nicolás y de Sergio Lloret como individuos, no, del Cabildo de Fuerteventura. Se le dio respuesta por parte del gabinete jurídico en el que entienden que se ajusta a ley lo que está pasando, y a partir de ahí creo que el delegado del Gobierno creo que es el señor Pestana, me parece, es quien tiene la potestad, ¿no?, de emprender una acción jurídica contra el Cabildo de Fuerteventura, la institución, no las personas, contra el Cabildo de Fuerteventura, o no hacerlo. Ahora bien, mi sensación, a mí me pareció profundamente triste que estemos en esta situación, y voy a decir por qué. Me parece profundamente triste que por motivos políticos, que es por lo que lo está haciendo Coalición Canaria, que es quien ha puesto la denuncia, es decir, Coalición Canaria ha puesto una denuncia contra el Cabildo de Fuerteventura, contra la institución, diciendo que se está incumpliendo la ley, con lo que eso puede afectar a la institución Cabildo Fuerteventura, con lo que nos puede afectar en materia de sanciones, de posibles indemnizaciones y demás, que es un dinero que saldría del bolsillo de los contribuyentes. No sale del bolsillo del señor Lloret o del señor Juan Nicolás Cabrera, sale del bolsillo de los contribuyentes. Y a quien está haciendo daño por motivos políticos es a la institución, al Cabildo de Fuerteventura. Ayer indicó que esta denuncia la ha puesto Coalición Canaria, y bueno, yo entiendo que hay determinados límites, yo creo que no se pueden rebasar. Tú puedes, de alguna manera, bueno, pues hacer la campaña política que creas, puedes decir que estás a favor o estás en contra, pero ir a poner una denuncia a delegación del Gobierno al Cabildo de Fuerteventura, con lo que eso puede suponer para el Cabildo sobre este tipo de cosas, pues no lo sé. Yo entiendo que el bien común y el bien de la institución está por encima de las luchas políticas. Ha habido una serie de errores políticos, de cálculo político, evidentes, por todas las partes, y en estas estamos, pero que todo eso se lleve a una posibilidad de pleito en los tribunales que puede implicar un daño a las arcas del Cabildo, que al final los afecta a los ciudadanos, me parece deplorable. ¿Pero opiniones sobre este rechazo del requerimiento? Esto sigue la misma, el ovillo, ¿no? Va creciendo. La delegación del Gobierno en Canarias y la Consejería de Administración Territorial, o no sé cómo se llama, del Gobierno de Canarias, son
los primeros receptores de las actas de las instituciones, sean municipales o sean insulares. Y ellos tienen el deber de vigilar que se está cumpliendo la ley. O sea, que ellos, desde que ven cualquier tema anómalo en esas actas, pues son los que están obligados a recurrirlas, no sé el término jurídico exactamente, si es recurrir o si es solicitar que se anule, que se corrijan los acuerdos, ¿no? Parece ser que aquí un poco a la delegación del gobierno en Canarias se le fue un poco el tema de los plazos y su intervención se produce ya fuera del plazo estipulado para decirle al Consejo de Gobierno, oiga, que lo que ustedes están haciendo no... Pero eso se produce por una denuncia de Coalición Canaria a la delegación del gobierno, según dijo el presidente. Sí, pero que no ayer. tiene por qué haber denuncia, olvídate de la denuncia. Es que usted tiene que vigilar el cumplimiento de la ley. Todas las actas de pleno... Pero que las habían dado por buenas hasta que alguien denuncia. Claro. No, pero no, o quizá no habían entrado a valorarlas, ¿no? No habían entrado a valorarlas hasta que alguien dice, oiga... Pero bueno, que vamos a ver, pero si ese es su cometido. Es lícito, ¿no? Entiendo. Es su cometido. Usted tiene que mirar las actas y bueno, ¿y qué quórum es este? 2 personas, ¿dónde está el quórum aquí? De todas maneras, esto es un lío, el ovillo va creciendo y... Bueno, y esperemos que en cualquier momento no llegue, si ocurre algo, llegue un particular y diga, oiga, que es que a mí me tiene usted que indemnizar con... pero porque usted me adjudicó, y el otro que se quedó fuera, es que es un lío. Claro, es que yo entiendo que ahí todos los partidos políticos deberían haber estado a una, sí, claro. Porque al final es un problema burocrático, administrativo, ya, quórum, sabes, no quórum, quiero decir, lo que importa es que las cosas salgan adelante. Tú sabes que no van a estar a una. Es que es el problema. El problema porque al final es ese. Ofreció, porque piensan mucho en el sillón y no piensan en los ciudadanos. Claro, no ofreció. Claro. Vamos a poner uno de cada parte. Claro, los otros dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Me censuran primero, ahora me echan, me cesan. Y todavía ahora yo voy. Pero es que están pensando, a mí me han censurado, no, perdone, a usted lo primero que han hecho ha sido votarle en unas elecciones para que usted gestione los recursos de todos los ciudadanos. Y para que gestione, no es que le hayan cesado y tal. No, su problema, mi problema no es que el señor tal o la señora tal esté sentado en esa silla y le han quitado un techo de otro. Mi problema es que quiero que haya subvenciones, que haya ayudas, que se arreglen las carreteras, el resto de cosas. Date un baño de realidad. ¿Dónde sucede eso? No, lo normal es todo lo contrario. Pero es que entonces estamos poniendo incompetentes a gobernar. Estamos evaluando la política también. Claro. Son los que ponemos y tantos incompetentes que hemos puesto por ahí. Claro, porque vamos a ver si yo... Y seguiremos poniendo. Imagínense ustedes que vamos a un restaurante a consumir, a una comida, y de pronto el camarero a mitad de comida nos dice, mire, que voy a dejar de servirle porque es que me acabo de pelear con un compañero y bueno, ya el dueño se preocupa de mandarlo. Y dice que somos pocos. Como somos pocos no te sirvo de comer. Y mira, he pensado porque he mirado el estatuto y tal y me voy. ¿Y cómo que se va? ¿No? Y el cocinero sale, no, es que mire, que yo tampoco porque no me llevo bien con el chef. Eso pesadilla en la cocina podría ser. Algo así, no, pues esto tenemos un pesadilla en la cocina en la política insular al final. ¿Cuántos proyectos ves tú que pero para uno es la panacea y los otros se oponen? Eso aquí, en Pekín, en Valladolid, en todos lados. Eso no es... Lo normal es eso. Sí, pero al final lo que se está debatiendo ahora mismo ya no son ni siquiera grandes proyectos ni grandes historias. Lo que se está debatiendo es que el día a día del Cabildo se pretende que se haya quedado paralizado desde diciembre, que algunos pretenden que se hubiera quedado paralizado desde diciembre. El día del Cabildo lo solucionan los funcionarios. Sí, pero si echan para atrás todas las resoluciones del Consejo de Gobierno, cosas como subvenciones, ayudas, los sueldos de los PFAEs, todo esto quedaría... O los convenios de carreteras, estos que se han firmado, sí, pero eso ya, Javier, no puede tener marcha atrás. Sí, no, el delegado del gobierno pedía que lo echasen para atrás. Sí, de acuerdo, pero lo que está ejecutado, está ejecutado. Sí, ejecutado está. Porque tú no vas a decirle ahora, oiga, que esto no fue legal el acuerdo que ustedes tomaron. Levanten el betún asfáltico. No, el asfáltico no, pero igual el pago no se realiza. Claro, el pago no se realiza y vaya usted a reclamar con empresario, quiero decir. Sí, pero que esto, bueno, más tarde, más temprano, que se está jugando tienes que pagar. Claro, pero se está jugando con este tipo de cosas como si fueran niños al final. Y yo Esto es una cosa que no tiene precedente. Claro. Y hasta que los tribunales no digan
Esto Pero va ¿por por qué aquí y se, esto por va qué por se allí. quiere jugar con el tema de tribunales y demás cuando la solución para este tipo de cosas? Yo entiendo, además se Porque va a propuso, terminar en ¿no?, los tribunales, que se hombre. pusiesen de acuerdo para que las cosas básicas salieran adelante y el resto de cosas dejarlas aparte hasta que se produzcan elecciones y demás. Pero llevarlo a esta cosa de que te voy a denunciar, es que le voy a llevar, denúncieme, no le veo ningún sentido. Bueno, le veo el sentido que, bueno, que lo que hemos comentado, que tenemos una clase política que no es, yo entiendo que no dignifica el ser consejero del Cabildo, simple y llanamente, porque muchas veces aquí tenemos tertulianos, ¿no?, que han estado en el Cabildo y a mí lo que me cuentan es que aquello era otra cosa. Sí, Yo no me esa imagino, nostalgia de lo que era pero antes. que ha vivido No, todo porque- esto. Porque te digo que esto no tiene precedentes. Pero que yo me imagino que los políticos que había sentados hace 20 años en el Cabildo, yo no me imagino una situación de este tipo. Por lo que me cuentan. Bueno, depende. Bueno, Por lo que me cuentan. Eran otra cosa. Se hubieran sentado a hablar. Y se hubieran sentado y hubieran intentado buscar la mejor solución. Entiendo. yo estuve 2 años ahí. Claro. Pero bueno, eran otros tiempos también, Eran otros ¿no? tiempos, efectivamente. Y aquí hay mucho encontronazo personal y hay mucho... Y muchas veces yo creo que se debería escuchar, ayer lo hablábamos, ¿no?, cuando se hablaba del PIOF, que igual se debería escuchar también de toda la gente que estuvo hace años, ¿verdad?, de metida en la política y tal, y escuchar más a la gente mayor, que yo creo que muchas soluciones podrían dar. Algunos. Alguna, Alguna, por lo algunos y menos, ¿no? alguna. Otros te podrían- complican la vida. De todo habrá en la viña del Ha Señor. habido de todo ahí, sí. Bueno, mucha gente se estará preguntando ahora, claro, estamos analizando las causas que han acabado derivando en esta situación, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Recordemos que el requerimiento de la delegación del gobierno iba acompañado de esa, bueno, no sé si decir amenaza, pero por lo menos sí que requerimiento, tal cual, que es el nombre jurídico de si ustedes no toman acciones, si ustedes no revocan los acuerdos, en un mes, perdón Javier, sí. en un mes, los vamos al final, acabaremos la situación No, en los tribunales o en el contencioso. El requerimiento no, el requerimiento les decía que o revocaban o enviaban información de por qué habían tomado esa decisión de hacerlo, que es lo que ha hecho el servicio Que es lo que jurídico. han hecho ellos. Entonces, una vez que ya el delegado del gobierno o delegación del gobierno reciba esa justificación por parte del gabinete jurídico, aceptará o no. aceptará o no. Y en Eso el hay caso de que verlo. no acepte, Bueno, pues tendrán que ir a tribunales. Tienen que ir a tribunal. Y ya saber cuándo llega aquello. Y eso llega cuando termine la siguiente legislatura. o sea, ¿no? mínimo 4 o 5 años. Y como además, con la reforma del delito de prevaricación a esta que ha hecho el gobierno, eso no afectaría ni al presidente ni a su consejero, porque a efectos con la reforma no les afectaría de manera. El único perjudicado de alguna manera sería el ciudadano en sus bolsillos, ¿no? Puede que por eso también el Cabildo no se esté tomando, o por lo menos tanta prisa en llevar esto a cabo. Es verdad que ha tardado, no sé si 1 o 2 semanas en responder al requerimiento, plazo entiendo que estándar dentro del No, mes que pues les le dan habían un dado. plazo, hombre, un plazo de un mes, 1 o 2 dan un semanas, plazo, entiendo un plazo sí. medio, es decir, no ha tardado tampoco. Sí, porque al poco, final yo entiendo que el gabinete jurídico tiene que... Te dan un evidentemente, plazo, sí. pero entiendo que puede haber algo más de No es tranquilidad fácil. en el Cabildo por esa situación de no les va a afectar a corto plazo, la legislatura acaba en menos de 2 meses. Si esto hubiera ocurrido hace... No les va a afectar en el terreno personal. Claro, entiendo que a lo mejor si No, esto y hubiera no es ocurrido fácil hace para años... un gabinete, bueno, para un, Claro, para un elaborar. jurista, no es fácil contestar un requerimiento de esta naturaleza, ¿no? Tiene que, bueno, y beber de distintas De distintas fuentes, ¿no? Al final, fuentes, ¿no? Para fundamentar bien pues su respuesta al requerimiento, ¿no? Las cosas de Palacio van después. Porque además se da el caso de que sí que es cierto que el gabinete jurídico está defendiendo la postura del equipo de gobierno. De eso no nos tenemos que olvidar. Es decir, el equipo jurídico del Cabildo de Fuerteventura No, pero yo creo que lo que defiende... Yo está no respaldado diría, desde el principio, yo el diría quórum que de 2. defiende... Hombre, yo diría que defiende la legalidad, ¿no? El gabinete... Sí, pero está jurista, defendiendo ¿no? y según ellos es legal que haya un quórum de 2, Porque hay según, jurisprudencia, según lo que está parece, diciendo el gabinete jurídico desde el principio. Se remiten Entonces, ellos bueno, a una Sí, sentencia uno del dice Tribunal que Supremo. sí y el otro dice que no. Cada Bueno, uno el otro, Por eso, pero todo el- tiene su lectura, claro, ¿no? que al La final- ley no tal, la ley se Por interpreta. eso digo ¿no? que al final eso tiene su cauce y será un juez el que diga dentro, como dice Tere, dentro de 3 o 4 años, Como o sea, la qué ley pasa. se interpreta, pues cada uno la interpreta. Sí, sí, sí. De hecho, el propio Lloret lo comentaba en la primera intervención que Canutazo en prensa, cuando se dio a conocer el requerimiento de delegación del gobierno, decía, bueno, a lo mejor hasta sentamos aquí jurisprudencia nosotros, porque entiendo que más allá de algún caso particular, casos como este... Claro, es que Claro, vamos a ver, es sabe que, nos han dado. claro, es que esto lleva un proceso. Bueno, ahora, que yo, ahora a mí no me suena que sepamos, nadie... no, y es que esto lleva un Pero ten en proceso. cuenta que de 21 consejeros
hay 2 en el gobierno, de 21 consejeros que tiene la institución. Y esos 2 consejeros, un presidente y un consejero, están tomando las decisiones que se están tomando. Eso no se ha dado nunca, ni en un cabildo, ni en un ayuntamiento, ni en una diputación, que yo sepa por lo menos. Que Ayer se sepa, ¿no? el presidente Lloret apuntaba una cosa también interesante, que creo que por ahí van los tiros también un poco de su defensa jurídica en el caso de todo el tema de por qué se habían quedado en minoría en el Consejo de Gobierno y tal. Él decía que, claro, que de alguna manera él había cesado a los consejeros de Coalición Canaria, pero él contaba con un equipo de gobierno en el que eran 4 consejeros del Partido Popular y los 2 suyos, 6. Luego pasa lo que pasa, que los consejeros del Partido Popular se van a motu propio, quiero decir, nosotros vamos voluntariamente, no queremos seguir en el Consejo de Gobierno, y a la vez, de alguna manera, bueno, pues eso justifica que entonces se quedan con 2 y es cuando se puede tumbar al gobierno, porque bueno, como son 2, no tienen legitimidad, no tienen el quórum y tal. Entonces, dejaba entrever que una posible defensa jurídica sería decir, no, que estos señores precisamente se han ido del equipo de gobierno para tumbar al gobierno. Se han ido, yo no los he cesado, se han ido para dejar en minoría y que esto no tenga salida y paralizar el cabildo, ¿no? Eso es lo que dejó entrever, que esa sea su vía jurídica de defensa. Si eso se lo lleva a un magistrado, tío, oiga. No, pero... Vamos a ver que esto es un poco más serio. Pero al final está un poco bien tirado, porque claro, si estás exigiendo de alguna manera, oiga, que quiero tal, y por eso me voy... Pero Javier, a mí nadie me puede obligar a estar en un gobierno No, claro que no. quiero estar. Claro que no. Pero me refiero al tema, ¿no? el tema jurídico, que lo van a intentar liar o ligar Bueno, por ya, ese claro, lado. y es perfectamente lícito. Lo van a intentar que ligar ellos por ese hagan sitio. su defensa por esa cada vía, uno. por otra vía. Es Que esto perfectamente al final, lícito. con lo que decíamos de la jurisprudencia, es verdad. Si no ha habido ningún caso, como dice Tero, en la historia de los cabildos Y que se con haya dado un- esto, Que yo sepa, no. pues pero vamos a depender de un juez, pero no solo un juez, es que después si la resolución no es favorable a alguno de los intereses de los... Eso tendrá que ir a. Claro, luego Supremo, iría al y tendrá que ser Supremo magistrado, tal, y veríamos la sentencia del Supremo, que es lo que dicta. Porque esto al final... Con un caso solo no se sienta jurisprudencia, claro, tiene que haber 2, 3 efectivamente, casos, porque además aquí se están cogiendo también al tema de que es que en la frase no pone que tiene que ser 3 en primera convocatoria, que son los típicos vacíos legales a los que, por ejemplo, lo de la ley del sí es sí, el vacío legal ha sido que en la redacción de tal había esas fallas, ¿no? De alguna manera, y era por donde los jueces decían, no, a este hay que rebajarle la pena, ¿no? Entonces, si llega un juez y dice, no, efectivamente, es que aquí no pone que tienen que ser 3. Y dirán, no, pero es que, por lógica, como pone que en segunda convocatoria son 3, y el juez te dirá, si coges un juez de determinada tendencia, claro, ¿no? El juez dirá, no, pero es que aquí yo en la ley, para que luego no le recurran y le digan, no, es que, porque igual luego el Supremo te dice, efectivamente, no pone que son 3. Sí, cada Y uno luego le interpreta. recurren y entonces hay que ver también con qué juez se da después y cómo se interpreta la justicia, ¿no? En ese caso. Sí, claro. Sí, al final yo creo que es una cuestión que bueno, pues acabará de alguna manera en los tribunales y lo que seguro, Fuerteventura va a estar copando portadas. Llenando de muchas televisión. horas de noticias, Eso sí. es, y nunca para bien, parece, hombre. Parece no, que no. al final siempre tiene que ser por este tipo de En esta cuestiones. legislatura nos ha tocado a nosotros. Otras veces le ha tocado a otros. por Esta ahí, ¿no? vez, vaya hombre. Y qué ganas de que llegue estabilidad ya a las instituciones. Sí, ¿verdad? De verdad, Sí, sí, da qué la ganas. sensación. Pero ustedes han visto cómo se está conformando el panorama político y hacia dónde vamos. Pues como como el electorado no diga se va a acabar aquí el cachondeo porque lo decimos nosotros los electores, vamos a ver qué pasa en la legislatura que viene. Porque Yo creo que la legislatura que viene estoy viendo mucho conglomerado yo por ahí de siglas, de esto, de lo otro. hay muchos conglomerados, pero nos vamos a llevar muchas sorpresas, yo creo, en mayo. Porque va a haber mucha gente que antes no ha votado y va a votar ahora. Y eso va a hacer que se mueva mucho el potaje electoral que tenemos. Y luego mucha gente que votaba no va a votar porque está ya harta. Entonces eso va a hacer que cambie el signo de los votos, ¿no? Va a cambiar sustancialmente. No sé, Teresa, si tú recuerdas cuál fue el nivel de abstención de las últimas elecciones aquí al Cabildo. Pero yo creo que estuvo cercano al 40%. No ¿es posible? recuerdo. No, Estuvimos, creo, alrededor del 49% de voto, ¿no? Una barbaridad, ¿eh? De participación, por debajo del 50%. Una barbaridad.
49,8. Pues no lo sé, me 49,8. parece muy bajo eso, porque aquí normalmente se suele tener Fue 60, bajito. un 60 y pico, en algunos sitios hasta un 70. No. Fue bajo aquí. Pero no lo recuerdo exactamente, ¿no? Fue bajo en las últimas elecciones. No, después hay mucha población que... y mire, esto no va Movilizada, conmigo. ¿no? Claro, claro. No, hay de gente que está movilizada de otros sitios que vienen. Sí. A mí esto no va conmigo, esto... Y gente también que ve estas cosas que pasan en el Cabildo, en cualquier parte, y dicen, bueno, claro, esto desmoviliza más a la gente y le hace perder sí. la confianza en la política, ¿no? Lo bueno el que sí- cabreo de la gente. Claro, lo bueno que sí tiene en cierta medida, que siempre se suele, entiendo, este es el motivo por el que se hacen coincidir elecciones municipales y autonómicas, o por lo menos también al Cabildo, es que como la gente suele desplazarse algo más y movilizarse para votar al ayuntamiento, por lo menos también se aprovecha para que pongan la papeleta en el Cabildo, ¿no? Es decir, que si tuvieran Pues que no, moverse solo no, para claro. votar al Cabildo, igual iban menos. ¿No? O igual van más, ¿Sí? depende. ¿No? El cabildo y los ayuntamientos están ahí concatenados unos con otros. El Cabildo no fue superior. El Cabildo, el porcentaje de participación de 2019 fue un 56%. 56. Un 56. 56. Hay veces que ha ido hasta el 60 y pico. No, de un 44 de abstención. Sí. Un Pero el 40%. cabildo y los ayuntamientos, a fin de cuentas, son elecciones locales. Otra cosa es después está el tema autonómico. Claro, ¿no? evidentemente. Pero el hacerlas coincidir por lo menos también fomenta Ya, que haya pero algo lo más que de no, participación. sí, porque si no tienes que estar. Ahora las convocas para las municipales, ahora te convoco para el cabildo, ahora te convoco para las autonómicas, ahora te convoco para las generales. No, si vuelves a y loca a la esos gente- porcentajes que estaba leyendo Y Javier. lo que es un lío de papeletas, porque También, tenemos el también. candidato regional, tal, quiero decir que al final... Sí. Y cuando se vota por correo, yo que he llegado a votar varias veces por correo fuera de Canarias, te vuelves loco con las papeletas. Es decir, hay que hacer un máster para entender Sí. cómo votar por correo. Sí, es curioso. Bueno, con el tema de las papeletas luego hay que ver qué papeletas van dentro, porque yo creo que hay gente que mete dentro del sobre una, luego otra. Al Sí, final luego que es sea un válido, pifostio. porque Hombre, claro, hay sí, errores, sí, como siempre, ¿no? Pero ya. De todas maneras, si usted, si alguien o nos vemos con problemas, ¿qué papeleta pongo? Te pasas por la sede de algún partido político, que ellos saben la papeleta que ya tienen. ellos se encargan. Bueno, y dependiendo de la sede, a lo mejor para el cabildo te meten una y para el ayuntamiento te meten otra. Pues Nunca se también, sabe. también, pues, También. Nunca se sabe en qué También. sede y en qué sitio. También, Sí, no, pero eso ya se ha dado aquí. Se oye, que tanto que se ha Y dado. además, y está claro, y dice, bueno, pero como sacamos nosotros tantos votos aquí, y para allí no sacamos prácticamente ningún, ¿esto qué es? Pero bueno, hay mucha gente con la mosca detrás de la oreja, algunos partidos están con la mosca detrás de la oreja en ese, Siempre. aspecto, ¿no? Eso es el trasvase de votos aquí es muy habitual. Bueno, nos quedamos con esa reflexión, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, Javier, para irnos con otro regustillo de bocas, cuéntanos qué tal ha ido ese ciclo de cine, que entiendo que hoy acaba, ¿verdad? Pues muy bien. Hoy acabamos el ciclo de cine futuros distópicos en la Casa de la Cultura del Puerto del Rosario. A partir de las 5 de la tarde tendremos hoy 12 monos de Terry Gilliam con Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe y demás. Y bueno, yo creo que al final estamos pasando un rato agradable todas las tardes, que además está bien a la sombrita allí en estos días de Sí, calor. la verdad es que sí. Viendo una película siempre es agradable y luego el debate posterior es muy enriquecedor. Ayer estuvimos viendo una peli rusa y luego el debate, pues la verdad es que te dejó muy buena sensación de boca. Te vas a casa además contento de compartir una experiencia de ese tipo con otra gente, ¿no? Curioso, sí. Más allá de eso, ¿planes que tengas para el fin de semana, previos a la Semana Santa, o te Bueno, estás resguardando un sí, poco? no, ya mañana evitaré ir al Carnaval de Tetir porque mucho lío, sobre todo con niños es imposible ir allí. No, yo entiendo que no es recomendable ir con niños porque allí se va a otra cosa, ¿no? A pasárselo bien, pero ya de una manera más adulta y tal. Que la gente tenga mucha prudencia mañana, sobre todo con los desplazamientos, y prudencia y cabeza en lo que se hace allí. Importante también porque los vecinos muchas veces se quejan de que lo sufren, ¿no? Y entiendo que, bueno, que la gente también tiene que tener consideración con los vecinos. Mucha gente, sí. Y a partir de eso, bueno, pues yo creo que el domingo intentaremos hacer alguna actividad con los niños, que creo que bastante siempre, ahora ya de cara a la primavera, cosillas y tal. Está la ruta de la tapa ahora también en Sí, Puerto del también, Rosario. muy Mucha recomendable. gente, ¿eh? Muy recomendable porque además los restaurantes se lo curran mucho, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas. Y sorteos de viajes y demás. Y ya encaramos la Semana Santa, ¿no? Que bueno. Te frotas las manos ya con la Semana Santa. Semana de pasión. Semana de pasión. Javier, gracias. Nos vemos la Gracias semana a que usted. viene. Pero, planes, cositas que nos puedas contar del fin de semana, alguna cosa de...
que Nada, recomendar. el fin de semana es, pues si te quieres salir de puerto y no quieres ir a la playa, lo recomendable es la playa, no en las horas puntas estas, porque el sol hace mucho daño, aunque no nos demos. Hay que cuidarse mucho del sol, que vemos gente como se va, como berenquenes, ¿no? Cogiendo para Como lagartos al activarse, sol. como lagartos al sol, ¿no? Y si no, pues hay un montón de sitios, hay un montón de puntos en Fuerteventura, en localidades del interior, no solamente Puerto, Gran Tarajal, Costa Calma, Corralejo, Cotillo. Hay un montón de puntos en el interior súper agradables para ir a un almuercito, Cositas en frescas, que es familia lo que toca. o con amigos. Pues, digo, yo para el campo no recomiendo con estos calores tan tremendos porque hombre, hay que buscar sitios donde No, hay que hay un refugiarse del poquito más de calor. fresco. Bueno, y un par de cosillas. Hoy es Viernes de Dolores. Felicidades a todas las Lolas y Lolos. Eso es. Y que Ahí de queda. todo hay. Y recordar que el domingo, el 2 de abril, es el día de la concienciación sobre el autismo. Que hoy los niños del cole de mi hijo iban todos con la camiseta azul y tal. Y creo que es algo bueno que es importante señalar, bueno, porque cada día, desafortunadamente, bueno, tenemos más casos de niños con TEA que se detectan y demás. Bueno, y son asuntos que tenemos que estar todos a una porque es importante, bueno, pues que seamos conscientes de que en nuestra sociedad no todos somos iguales, somos diferentes, ¿no? Sí. Y eso está bien y bueno, y hay que estar todos a una en esta sociedad. Muy bien, con eso nos quedamos. Y no se me ocurre otra mejor manera de acabar que siempre al final, bueno, nos quedamos con los mejunjes políticos y con esos malos sabores de boca. Al final la vida es otra cosa y es este tipo de cuestiones más importantes. Gracias Javier, gracias Tero, no quieras aquí te esperamos. Muy bien. A ustedes también, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Nos falta, hombre, A ver, bueno, cuenta. no sé lo que han hecho ustedes, pero yo públicamente pues una felicitación a José Yu Por supuesto Ah, también. sí, claro que bueno, sí. sí, que ayer y fue a la papá. esposa, ¿no? Que Claro que ya sí. son padres. Sí, claro. sí, el otro día le dio una sorpresa aquí en Almudena. vivo aquí a José Almudena y Eso es. José Yu, ¿no? que se nos emocionó así, pero no lo mostró mucho, pero No, yo no, creo que es se... Nombre de pocas palabras. Sí. Menos en las tertulias, luego de pocas palabras. Sí, Una sí, sí, felicitación a la mamá, al papá, a la pequeña también, que todo vaya bien, por supuesto. Así que ahí queda dicho. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta la próxima.